Vamos a empezar entonces con la primera parte como corresponde. Esta imagen que estamos viendo es el exterior de la Capilla Sixtina en el Vaticano en la actualidad. Y digo en la actualidad porque la Capilla Sixtina no siempre tuvo exactamente la misma forma que tiene ahora, ni tampoco tuvo siempre el mismo nombre que tiene ahora. Tampoco se sabe con exactitud cuándo fue construida, pero sí se estima que ya estaba construida hacia mediados del siglo XIV, y es lo que estamos viendo. No sé si alcanza a ver la flechita, el cursor. Sí. Si no, uso el láser. Que la tenemos acá. Esta es la Capilla Sixtina, que fue construida de acuerdo a las mismas proporciones en que había sido construida la Capilla Palatina del Palacio de los Papas en la ciudad de Aviñón, cuando los papas en esa época estaban residiendo en esa ciudad francesa. Y se supone que esa planta, esa estructura, estaba basada en las proporciones de lo que había sido el antiguo templo de Salomón, es decir, que ya de entrada tuvo un carácter bastante sagrado. El lugar en donde se encontraba la original capilla, que se conocía con el nombre de Capilla Magna, antes de ser Capilla Sixtina, estaba ubicada en el mismo lugar en donde está ahora la nueva Capilla Sixtina, es decir, a unos pocos metros al norte de la Basílica de San Pedro. Y probablemente ustedes pensarán, ¿esa es la Basílica de San Pedro? Sí, esa es la Basílica de San Pedro. Lo que pasa es que la primera versión de la Basílica de San Pedro, construida en el siglo IV después de Cristo, y que durante la época del Renacimiento fue demolida para empezar a construir la basílica que conocemos en la actualidad. Bien, el nombre de la Capilla Sixtina se debe a este señor que estamos viendo acá, sentado en su trono, conocido como el nombre de Francesco della Rovere, ¿sí?, que asumió como papa con el nuevo nombre de Sixto IV. Lo vemos ahí en el trono, rodeado de 5 personas más. Las 4 personas que están de pie son los sobrinos del Papa, ¿sí? 2 de ellos, estos 2 de acá, fueron nombrados cardenales por el tío. Y el que está de rodillas acá fue el primer director de la Biblioteca Apostólica Vaticana, que en época de Sixto IV fue refundada. Bien. Sixto IV se caracterizó, entre otras cosas, al igual que varios de los papas anteriores y varios de los papas posteriores, hacer algunas obras arquitectónicas y ser mecenas artístico de importantes artistas en la ciudad de Roma, tanto fuera como dentro del Vaticano. En cuanto a lo que tiene que ver con el Vaticano en sí mismo, hay 2 obras que son importantes en la tarea arquitectónica y artística de Sixto IV. La que vemos acá en el cuadradito, que es una capilla dedicada a la Inmaculada Concepción en la antigua Basílica de San Pedro, que tras la muerte del Papa tuvo dentro de ella la tumba de ese Papa, de Sixto IV. Y la segunda obra que se hizo fue una remodelación, casi una reconstrucción de la antigua Capilla Magna. Esto que estamos viendo acá es un corte transversal de la actual Capilla Sixtina. Cuando se encaró esta obra de demoler la antigua Capilla Magna, se la demolió aproximadamente hasta la mitad, hasta esta altura, que es por debajo de las ventanas. Se mantuvo toda la parte del subsuelo y se reconstruyó desde la mitad hacia arriba. Bien, la parte de arriba estaba reservada para la defensa militar. En caso de algún tipo de invasión o algo así, bueno, se podía defender desde ahí arriba. Eso fue, digamos, la gran modificación que se hizo en la estructura de la capilla. Estamos viendo acá 2 imágenes. Una de la izquierda, cómo quedó la capilla tras la restauración en la época de Sixto IV, y a la derecha la capilla actual. Es decir, que a lo largo de los años también se hicieron varias modificaciones. Se añadieron edificaciones en la zona que estamos viendo, en la zona oeste,
Y además se levantó el techo como estamos viendo, y por otra parte van a ver estas estructuras que son como una suerte de arbotantes que sujetan las paredes, porque esa zona, no nos olvidemos que son colinas, es la colina Vaticana, y tienen ciertos movimientos de tierra. Y de hecho se produjeron a lo largo de la historia algunos movimientos de tierra que hicieron caer parte de la estructura y parte de la mampostería interna de la Capilla Sixtina. Así que con eso se trató de evitar que los daños fueran mayores. Bien, entonces, la antigua Capilla Magna pasó a llamarse, durante la época del Renacimiento, con el nombre de la Capilla de Sixto o Capilla Sixtina. Más importante que la estructura externa, podríamos hablar de la decoración interna de la capilla. Para hacer la decoración interna, se contrataron a los mejores equipos de fresquistas, de pintores fresquistas, que había en esa época durante el 480. Encabezado por el Perugino y seguido por 3 florentinos como fueron Cosimo Rosselli, Domenico Ghirlandaio y Sandro Botticelli, se encargaron de hacer los frescos internos como estamos viendo acá. Estos son de la pared izquierda, que contiene historias de Moisés, pero no solamente son las historias de Moisés. Lo que ustedes ven pintado es prácticamente todo. Es decir, los cortinados que están acá están pintados. Los papas, la serie de papas que están acá arriba también están pintados, y no solo eso, sino que también están pintadas estas dobles columnas que separan, que son la del piso bajo y la del piso intermedio. Bien. Bueno. Ahí está. Bien. En la pared derecha tenemos la otra parte de la decoración que se refiere a la vida de Cristo. También la misma cantidad de paneles, las mismas pinturas de los cortinados de abajo y de los papas de arriba. Y ambas escenas tienen una significación histórica y religiosa. Vamos a ver de qué se trata. No sé si alcanza a ver, si no lo amplío un poquito. Bueno, acá tenemos los paneles dedicados a la vida de Moisés y los paneles dedicados a la vida de Cristo. Según la religión cristiana, la época de Moisés se lo conoce con el nombre de la época de la ley, porque es la ley que fue transmitida a Moisés por parte de Dios. Y en la época cristiana se lo conoce con el nombre de la época de la gracia, es decir, una gracia transmitida a los seres humanos directamente por Dios. Las escenas están colocadas de una manera coherente porque van desde la zona del altar hacia la entrada, siguiendo un orden cronológico, desde el hallazgo, la niñez de Moisés, el nacimiento de Jesús, y yendo hacia entonces la zona de la entrada en orden cronológico. Bien, además de eso, las pinturas tienen una coherencia entre las dos paredes, están a la misma altura, de acuerdo a la temática que abordan. De todas estas pinturas, las más importantes se tienen que considerar estas 4. La entrega de la tabla de la ley, el sermón de la montaña, el castigo a los rebeldes y la entrega de las llaves a San Pedro. Bien, ¿por qué esto? Porque la entrega de la tabla de la ley es la ley que dispone Dios hacia los hombres. El sermón de la montaña, de alguna manera, tiene que ver con lo mismo, es decir, la manera de comportarse socialmente transmitida directamente por Jesús. Y en el caso del castigo de los rebeldes y la entrega de la llave de San Pedro también es muy importante, porque el castigo de los rebeldes lo que relata es el momento en que Moisés y Aarón, su hermano, Moisés era, digamos, el dirigente político y Aarón la máxima autoridad sacerdotal, tuvieron una rebelión contra su autoridad y fueron obviamente castigados los rebeldes. En el caso de las llaves, de la entrega de las llaves a San Pedro, lo que hace Cristo es entregar el mando a San Pedro, es decir, las llaves que representan la plateada y la dorada, que son los símbolos, los colores de la bandera del Vaticano, están representando la autoridad mundana y la autoridad espiritual. Es decir, que el Papa, siendo el jefe máximo
de la Iglesia como continuadora de la religión judía, no aceptaría ningún tipo de rebelión porque si no serían castigados. Rebelión a su autoridad. Bien. Los paneles que están en la puerta de entrada fueron repintados después por otros artistas, ya que en uno de esos movimientos de tierra las pinturas originales se desaparecieron. Y en cuanto a las pinturas que formaban parte del altar, ya no existen más porque años más tarde se hizo un mural trabajado sobre toda la pared sobre el juicio final. Las tres pinturas que estamos viendo en el altar representan entonces el hallazgo de Moisés, el nacimiento de Cristo y una pintura del retablo, las tres hechas por Perugino. Y si bien han desaparecido esas pinturas, podemos tener esta imagen que es una copia del original, ¿sí? Lo que está representado en este retablo, lo que estaba representado, era la Asunción de la Virgen María. Según la religión cristiana, cuando María muere, asciende al cielo, no solamente en alma, sino también en cuerpo. Y aparece acá, arrodillado, el Papa Sixto IV, rodeado, bueno, de los apóstoles, etc. Porque entonces la capilla estaba dedicada a la Asunción de la Virgen. La capilla a la Asunción de la Virgen, la otra capilla a la Inmaculada Concepción de la Virgen, lo cual demuestra que el Papa Sixto V era un devoto de la Virgen María. Después de eso vamos a volver a hablar un poquitito. Bien. Esto que estamos viendo acá es un grabado bastante conocido que nos está mostrando el interior de la Capilla Sixtina antes de que la bóveda fuese pintada por Miguel Ángel. Tenemos allí entonces todas las escenas que hablamos antes, y este grabado tiene una cosa acertada y una cosa errónea. La cosa acertada es la ubicación, ahí está, la ubicación de esta puerta con reja que se lo conoce con el nombre de la transena. Esta transena, que existe en la actualidad, estaba puesta en el centro de la capilla y dividía la zona del clero, que es donde está el altar, de la zona de los laicos, que es la parte de la entrada hacia la mitad. Esto está bien colocado, coherentemente como fue original, pero hacia finales del siglo XVI esta transena se corrió más para atrás, para darle más espacio a la gente del clero, en desmedro de los laicos. Ahora, este techo estrellado que estamos viendo acá es correcto. Había un techo estrellado que estaba hecho con pintura al lápiz lazuli, o sea, una pintura preciosa, y toda una serie de estrellas hechas en oro que estaban pegadas sobre el techo en sí. Lo cual, en esa época, cuando se iluminaba la capilla, que se hacía con luz de velas o antorchas, eso producía un efecto de luminosidad bastante interesante en cuanto al titilar de las estrellas. Eso es correcto, pero lo que no sería correcto es la diagramación de estas estrellas. ¿Por qué? Porque este grabado se supone que fue hecho en el siglo XIX. Es decir, que no se sabía exactamente cómo estaban dispuestas esas estrellas. Sí se sabía que había un cielo estrellado, pero no de qué manera. Ahora, este dibujo que estamos viendo acá, que sí pertenece a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, aparentemente mostraría realmente cómo estaban ubicadas las estrellas. Ahí estamos viendo el diagrama de la bóveda, la pintura azul, bastante desgastada porque es un dibujo, y vemos las estrellas. No nos dice nada, es un dibujo que ya se conoce desde hace mucho tiempo su existencia. Pero hace relativamente poco, alguien se puso a analizar sobre todo la posición de las estrellas más grandes y descubrieron lo siguiente: que la posición de esas estrellas corresponde a las constelaciones de Cáncer, Leo, Virgo y Libra. En realidad están puestas al revés, es una cosa bastante extraña, como si fuera en espejo. Pero así, aparentemente, es como estaba diagramado las estrellas del cielo. Y ahora uno se pregunta ¿por qué? Precisamente porque la idea es que coincidiera con
el día de la Asunción de la Virgen, a que estaba dedicada la capilla, que es el día 15 de agosto. De hecho, los pintores tenían que tener preparado todos los frescos para el día 15 de agosto de 1482. Pero como se retrasó la obra, el Papa decidió esperar exactamente un año para poder inaugurarla el 15 de agosto de 1483. Bien, ahora, pregunta. ¿Qué estaba haciendo Michelangelo Buonarroti en agosto de 1483? Bueno, así es como se veía entonces, como se vería de acuerdo a esta reconstrucción idealizada con inteligencia artificial, la capilla, con las constelaciones tal como se mostraron en el dibujo. Y vuelvo a preguntar, ¿qué estaba haciendo Michelangelo Buonarroti en agosto de 1483? ¿Estaba? No creo. Yo diría que no, porque en agosto de 1483 Michelangelo Buonarroti tenía 8 años. Es decir, si fue preso fue por haber robado algún juguete o una cosa así. Y vivía con su padre y sus 4 hermanos varones en la ciudad de Florencia. La mamá de los 5 hijos había muerto 2 años antes, probablemente tras el nacimiento del último de los hijos, y todos obviamente quedaron huérfanos de madre. Cuando falleció la señora Francesca, la mamá Francesca, Miguel Ángel tenía 6 años. El hijo mayor 8 y después 4, 2 y recién nacido. Bien. Papá Ludovico Buonarroti trabajaba con un cargo como de administrador para la ciudad de Florencia. Y estaba orgulloso de que el linaje de su familia, todos habían trabajado lo mismo, de administradores florentinos. Pero claro, la situación de papá Ludovico era bastante más precaria de lo que había sido la de sus antepasados. No tenía tanto trabajo y estaba a cargo de 5 hijos, sin la mujer, viudo. Bien, entonces, frente a eso, papá Ludovico consideraba que lo mejor para sus hijos fuera que se dedicaran a la tarea administrativa al igual que su papá. Bueno, ninguno de los 5 lo hizo. El mayor se dedicó a ser sacerdote, el segundo se dedicó a ser artista, que es Miguel Ángel, y fue el encargado de mantener a toda la familia a lo largo del tiempo. Bien, muy bien. Papá Ludovico, cuando su hijo Miguel Ángel, que cuando tenía cerca de 12 años, empezó a manifestar que quería aprender el oficio artístico, no quiso saber nada con el tema porque en esa época la gente del Renacimiento consideraba que el oficio manual era un poco menos que detestable. Pero ante la insistencia del muchacho y ante la posibilidad de que estos muchachos fueran como aprendices a un taller de algún maestro y que le dieran de comer y que le dieran una paga como aprendices, bueno, no tuvo más remedio que dejarlo ir. Miguel Ángel, a eso de los 12 años, 13 años, entró al taller de Domenico Ghirlandaio, que en ese momento estaba pintando esta capilla, la capilla Tornabuoni, que fue una de las familias más ricas de la época de los Medici. Y esta capilla se encuentra en la iglesia de Santa María Novella en Florencia. Bien, vamos a ver, bueno, Domenico Ghirlandaio, lo mencioné hace un ratito, que fue uno de los artistas que decoró la Capilla Sixtina. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver que Ghirlandaio lo que hace con su técnica del fresco es distribuir las paredes, desarrollarlas, utilizando una técnica similar a la Capilla Sixtina, es decir, dividir las escenas por columnas que están pintadas. Incluso las cornisas estas también están pintadas, ¿sí? Y estas columnas y estas cornisas se van adecuando perfectamente a la estructura arquitectónica del interior de cada una de las escenas. Miguel Ángel comenzó en el taller de Ghirlandaio
en el preciso momento en que estaban trabajando con esta capilla. El contrato para el aprendizaje del muchacho duraba 3 años, pero el carácter de Miguel Ángel ya empezó a manifestarse bastante pequeño, y antes de cumplir los 3 años decidió abandonar al maestro. Mientras tanto, en los ratos libres iba a hacer copias de otros artistas como Giotto, Masaccio, Ghiberti, etc., con lo cual iba aprendiendo por su cuenta. Bien, en cierto momento, Miguel Ángel empieza a mostrar un interés mayor todavía por el tema de la escultura, más que por el de la pintura. Y gracias al talento que empieza a mostrar desde bastante pequeño, es que consigue entrar en el taller que tenía Bertoldo di Giovanni en el jardín de San Marcos, que es un jardín que estaba cerca de la actual iglesia de San Marcos, que pertenecía a la familia Medici. La familia Medici eran coleccionistas de muchas obras de arte, incluidos varias esculturas de la antigüedad grecorromana, ¿sí? Y el taller de Bertoldo di Giovanni lo que hacía era preparar a sus discípulos justamente para que aprendieran la técnica de la escultura. Primero haciendo copias de esas esculturas y después trabajando en la escultura misma para hacer copias o para hacer obras por sí. Bien. El talento de Miguel Ángel se desarrolló enseguida, de hecho llamó mucho la atención de Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, que casi como que lo tuteló a Miguel Ángel cuando tenía cerca de 14 años. ¿Sí? Y de esta época nos encontramos con 2 obras maestras que son La Virgen de la Escalera y La Batalla de los Centauros, ambas hechas en mármol. La primera hecha cuando Miguel Ángel tenía 14 años y la segunda cuando tenía 16 años. ¿Sí? Estas son las 2 grandes obras de la etapa juvenil. Pero el talento de Miguel Ángel después se iba a ver desarrollado mayormente cuando hiciera, por ejemplo, el Baco, una escultura de bulto, terminada a los 22 años, la Piedad del Vaticano, terminada a los 24 años, o por ejemplo el David, terminado a los 29 años. Bien, se podría decir que si Miguel Ángel se hubiese muerto a los 29 años ya sería reconocido como un genio del arte, pero por suerte iba a vivir muchísimos años más. Y obviamente iba a ser muy reconocido por los florentinos que no paraban de darle encargos. Entre ellos, una pintura al fresco que debía decorar el salón mayor del Palacio Ducal de Florencia, junto con otra que estaba preparando nada menos que Leonardo da Vinci. Esas eran 2 pinturas relacionadas con antiguas batallas que habían tenido los florentinos. En el caso de Miguel Ángel le tocó la batalla de Casina y la empezó a hacer cuando tenía 30 años, es decir, en 1505. Bien. Lamentablemente la batalla de Casina no pudo ser llevada a la pared y de hecho no se conserva los bocetos originales de la batalla, salvo esto que es una copia de un sector del fresco, pero nada más que eso. Y acá ya nos damos cuenta una cosa, que el manejo de lo que es la anatomía, los escorzos de los personajes, y que la atención principalmente está puesta en los personajes, no en el paisaje. El paisaje está reducido a su mínima expresión. ¿Sí? En el momento en que los soldados se estaban bañando en el río y los sorprenden las tropas enemigas. Y que aún así la batalla fue favorable a los florentinos. Bueno, la obra no pudo ser llevada a cabo porque Miguel Ángel fue llamado desde Roma por el Papa para un gran encargo. Claro. Para 1505, el Papa Sixto IV ya se había muerto y habían pasado 2 papas. En realidad hubo un tercero que estuvo un mes y se murió, nada más. Así que no
lo hemos dejado de lado. El nuevo Papa había adquirido el nombre de Julio II, nacido Giuliano della Rovere, sobrino del Papa Sixto IV, Francesco della Rovere, ¿sí? Y era uno de los dos cardenales que vimos hace un ratito, que estaba parado en el centro, ¿sí? Bien, ese era el nuevo Papa. Sixto IV, Inocencio VIII, Alejandro VI, el Papa Borgia, y Julio II, Giuliano della Rovere, se caracterizaron por sus cosas buenas y por sus cosas malas. Vamos a empezar por las buenas, para ser bondadosos. Bien, estos cuatro papas, al igual que varios de sus antecesores y varios de los sucesores, se preocuparon por engrandecer la belleza de Roma para transformarla en la nueva Roma de lo que había sido en la época imperial, pero esta vez dirigido por la Iglesia. Con lo cual mandaron a hacer muchas edificaciones, contrataron artistas de todas partes, funcionaron muy bien como mecenas y se preocuparon mucho por la cultura. En cuanto a lo malo, podríamos decir que se caracterizaron por su corrupción, por su nepotismo y por intervenir política y militarmente en los asuntos internos de los otros estados florentinos. ¿Sí? Y digo los otros estados... me olvidé de una cosa. El Papa Julio II, la historia no lo condena tanto por sus actos de corrupción o de nepotismo, pero sí por su belicosidad. De hecho, la historia lo conoce con el nombre del Papa Guerrero. Julio II asumió como Papa en 1503, noviembre de 1503, y a los pocos meses ocurrió algo en la Capilla Sixtina, que fue un desprendimiento del techo, de una parte de la bóveda estrellada, ¿sí? Justamente por uno de esos movimientos de tierra que comentábamos antes. Bien, había que repararlo, pero Julio II no tenía tiempo para ocuparse de esta cosa porque estaba preocupado por otras cuestiones, que tenía que ver con la consolidación del poder del territorio papal. Cuando hablamos de los estados italianos, en la actualidad nos llama la atención porque Italia es una república ya de hace mucho tiempo, pero en aquella época no. Estaba dividido en distintos estados que estaban gobernados o por democracias o eran ducados. Y la zona central de la península italiana, todo esto que están viendo en color que no es amarillo, pertenecía a la Iglesia. ¿Sí? Estos son los colores con los que nos muestra la historia cómo se fue expandiendo territorialmente. Estando entonces Roma como cabeza de todo esto. Claro, las otras ciudades funcionaban como ciudades-estado, pero dependían del poder de Roma. Y a veces estas ciudades-estado, con los gobernantes, tenían la ilusión de rebelarse contra el poder de Roma e independizarse. En esto, Julio II fue implacable. Organizó campañas militares, por ejemplo, contra Bolonia o contra Rímini o contra Ravenna. Y acá lo vemos, por ejemplo, en este grabado de la época, a Julio II vestido con armadura y la mitra papal, ¿sí? Cosa que en la actualidad nos llama la atención, ver un papa vestido militar. Bueno, pero iba personalmente con su ejército a dominar cualquier rebelión que apareciera en sus territorios. Bien, entonces, primero tenía que resolver eso y después ocuparse de la capilla. Cuando Miguel Ángel es convocado en 1505, el proyecto que le encarga Julio II es la preparación de su futura tumba. La tumba, obviamente, de Julio II. ¿Sí? Esto que estamos viendo acá es una reconstrucción ideal de cómo hubiese sido la tumba de Julio II, un poco exagerado en los tamaños con respecto a las personas, pero bueno, lo vamos a dejar así. Una estructura monumental, cubierta de mármol, que iba a estar decorada con más de 40 esculturas hechas por el artista.
Miguel Ángel, obviamente, chocho de la vida con semejante encargo, apenas se firmó el contrato, lo primero que hizo fue ir personalmente a las canteras de mármol de Carrara para elegir los mármoles, extraerlos de la cantera y transportarlos a Roma para la ejecución de la tumba. Esto a Miguel Ángel le llevó 6 meses estar en Carrara. Se darán cuenta que esta foto no es del mismo Miguel Ángel. No. Se parece bastante, ¿sí? Bien. Esto pertenece a una película, creo que es del 2019, que se llama El Pecado. ¿Sí? Se la recomiendo, está en YouTube y está subtitulada. La pueden ver, es preciosa la película. Bien, por eso la tomé. Mientras tanto, mientras Miguel Ángel estaba trabajando con los mármoles en Carrara, que repito, le llevó 6 meses, en Roma se estaba pensando a ver dónde ubicar la tumba de Julio II. Este es el plano de la antigua Basílica de San Pedro y se estaba construyendo. En ese momento se estaba ampliando la zona del altar, pero todavía no se había terminado de construir. Bien, la idea era poner esa tumba justamente acá o bien debajo en la zona del crucero. Pero se consideró que era poco apropiado ese espacio, en parte porque tal vez no iba a dejar demasiado lugar como para poder hacer una recorrida interna por esa zona, pero además como que necesitaba tener un espacio de mayor categoría. Entonces se pensó en hacer un mausoleo al lado de la basílica, ¿sí? Los mausoleos tenían una forma tradicional, que es una forma de planta central como lo que estamos viendo acá. Es decir, en forma, por ejemplo, de cruz de 4 lados iguales, ¿sí? Porque así eran los mausoleos de los antiguos emperadores romanos. Y Julio II, que se consideraba casi como una reencarnación de un emperador romano, estuvo de acuerdo en hacer un mausoleo, hasta que aparecieron 2 arquitectos, uno de ellos Donato Bramante, que era el arquitecto principal del Papa Julio II, y le propuso al Papa Su Santidad, y si en vez de hacer un mausoleo al lado de la basílica, reconstruimos la basílica con una forma como si fuera un mausoleo para poner ahí en el medio su tumba. ¿Sí? Esto que estamos viendo es el plano que proyectó Bramante para lo que fue después la nueva Basílica de San Pedro, que después sufrió otras modificaciones. ¿Sí? Vemos el plano y el alzado del proyecto de la nueva basílica. El Papa estuvo completamente de acuerdo con el nuevo proyecto y para celebrarlo se hicieron, entre otras cosas, la acuñación de esta medalla dorada en donde se ve al retrato de Julio II y el proyecto para la nueva Basílica de San Pedro. Bien, todos felices, todos contentos con el nuevo proyecto, bueno, casi todos. Cuando Miguel Ángel volvió de Carrara con los mármoles para la tumba, se enteró, y no por el Papa, que el proyecto de la tumba se postergara hasta que no estuviera construida la nueva basílica. O sea, para cientos de años. ¿Sí? Bien. Y encima de esto no fue notificado por el mismo Papa, sino que se enteró por otras personas. De hecho, pidió audiencia varias veces seguidas con el Papa y nunca lo recibió. De hecho, en cierto momento hasta no lo dejaron entrar a ver al Papa. Frente a eso, y con varios de los mármoles ya listos en Roma para empezar a trabajar, Miguel Ángel dijo, ¿sí? Me voy. Me voy de Roma y me vuelvo a Florencia. Y se fue de Roma y se volvió a Florencia para encargarse de algunos trabajos que habían quedado pendientes. Y el Papa, cuando se enteró de que Miguel Ángel se había ido sin permiso, obviamente estalló de ira y lo mandó a traer de vuelta. Esto fue a principios del año 1506. Se conoce una carta recibida por Miguel Ángel de este tal Pietro Rosselli,
que dice así. Bueno, ustedes lo pueden leer, pero vamos leyéndolo todos. Queridísimo amigo y hermano, después de saludaros y encomendaros a vos, os hago saber que en la noche del sábado, en la cena del Papa, presenté cientos diseños que Bramante y yo teníamos que hacer aceptar. Cuando el Papa hubo comido, le mostré mis diseños, hizo llamar a Bramante y le dijo: San Galo irá mañana a Florencia y traerá a Miguel Ángel de vuelta consigo. Y Bramante le respondió: Santo Padre, Miguel Ángel no hará nada porque lo he tratado mucho y él me ha dicho muchas veces que no quería ocuparse de la capilla cuyo encargo queríais darle y que vos solo queríais encargarle la tumba y no pintura. Y además dijo: Santo Padre, yo creo que él no se anima porque no ha hecho demasiadas pinturas y sobre todo porque la figura es tan alta sin escorzo, lo que es muy otra cosa que pintarlas en el suelo. Bien, Miguel Ángel, cuando se enteró que Bramante había propuesto rehacer toda la Basílica de San Pedro, ya lo tuvo en vilo. Y cuando se enteró por esta carta de que Bramante lo estaba desafiando, ahí cambió de opinión, ¿sí? Ahora, de esta carta vamos a ver dos cosas. Que primero, que fue escrita en 1506, es decir, que para esa época evidentemente Miguel Ángel sabía que el Papa quería encargarle hacer el techo de la Capilla Sixtina. Y en segundo lugar, vamos a ver a qué se refería Bramante con esto de las figuras en escorzo. Esto que estamos viendo acá es una pintura de otro artista llamado Andrea Mantegna, que está hecho en el techo de una cámara en un palacio en Mantua. Y lo que estamos viendo justamente es cómo el artista crea esa cúpula falsa, ¿sí?, haciendo unos balcones y agregando unos pequeñitos que están totalmente en escorzo para ser vistos desde abajo. Entonces lo que pretendía Bramante es que Miguel Ángel hiciera una cosa así sobre la bóveda de la Capilla Sixtina, es decir, para ver todo desde abajo como si estuvieran realmente ahí los personajes. Bien, Miguel Ángel no quería volver a Roma, pero la presión del Papa hacia las autoridades florentinas y el consejo de las autoridades florentinas a Miguel Ángel para que volviera, que se encontrara con el Papa y le pidiera perdón, porque no querían meterse en problemas con el Papa, además del desafío que le había propuesto Bramante, hicieron que finalmente Miguel Ángel bajara la cabeza, fuera él hasta donde estaba el Papa, que en ese momento estaba en Bolonia, ¿sí?, controlando con su ejército para sofocar una sublevación. Y dijo: bueno, Santo Padre, aquí estoy. El Papa, los dos tenían un temperamento tremendo, ¿sí?, pero el Papa era la máxima autoridad y además sabía que Miguel Ángel era un artista descomunal. Así que se perdonaron mutuamente, podríamos decir, ¿sí? Y el Papa, entonces, antes de la Capilla Sixtina, le pide que haga una escultura en bronce del Papa para colocar en la puerta de la Basílica de Bolonia, Basílica de San Petronio. O sea que la confección de esa escultura demoró 2 años hasta que recién pudiera encargarse del techo de la Capilla Sixtina. Una vez terminado esto, en mayo de 1508 se firmó el contrato para que Miguel Ángel pudiera hacer el trabajo en la Capilla Sixtina. Bien, acá estamos viendo entonces el corte transversal del interior de la Capilla Sixtina. Bueno, acá Miguel Ángel se enfrentó con 2 problemas. El primero de ellos era cómo llegar hasta allá arriba. Porque hay que tener en cuenta que la altura del techo es de 20 metros. Tal vez, hablando así, digamos, en términos abstractos, de 20 metros, tal vez no nos diga nada. Pero 20 metros sería el equivalente a estar en la planta baja de un edificio y tener que pintar el cielo raso de un piso sexto. ¿Sí? O sea que la altura era considerable. ¿Cómo llegar hasta allá? Obviamente con andamios. ¿Sí? Pero ¿qué tipo de andamios?
Lo lógico es armar un andamio desde el suelo y llegar hasta el techo. ¿Sí? Eso es lo básico, lo racional. Pero había un problema, que la capilla estaba en funcionamiento y que no querían dejar que dejara de estar en funcionamiento mientras estaban haciendo la pintura del techo. Entonces, ¿cómo hacer? Bien, la solución es que el andamio tenía que colgar desde el techo. Lo que estamos viendo a la izquierda es la propuesta que hizo Bramante de colocar un andamio a esta altura, ¿sí?, atravesar buena parte de la pared de la capilla y que colgara con un sistema de cadenas o sogas desde la parte superior de la capilla. Cuando Miguel Ángel escuchó la propuesta de Bramante, se tomó revancha. Según lo que dice el chismerío de la época, le dijo: bueno, Bramante, está bien, lo hacemos así. Ahora, cuando se termine de pintar, ¿quién va a tapar los agujeros que dejan estos colgantes? Y Bramante aparentemente le contestó: bueno, eso después lo vamos viendo. Bueno, debía ser argentino, Bramante. Entonces Miguel Ángel propuso otra alternativa, que es la que tenemos a la derecha, ¿sí? Hacer una suerte de ménsulas que apenas se introduzcan en la pared, sobre esas ménsulas colocar unas guías y sobre esas guías colocar un andamio con este formato. Adelante. Un andamio con este formato, es decir, de manera tal que el andamio en sí no tocara las paredes, ni el techo. Este andamio tenía una escalerita por la cual el artista y su equipo podían llegar a pintar la bóveda. La bóveda, además, tenía una curvatura, ¿sí?, es cóncava. Y eso también era una dificultad porque había que pensar en que las figuras, sobre todo las que estuvieran en los extremos, tuviesen un tipo de distorsión de manera tal que desde abajo no se pudieran percibir con normalidad. Bien, este andamio fue el que finalmente se logró hacer y que, según se dice, según se dice, fue el sistema de andamio, ideado por Miguel Ángel, que se empezó a utilizar para este tipo de techos desde ahí en más. De hecho, cuando se hicieron las últimas restauraciones de la bóveda de la Sixtina, se construyó un andamio parecido a este, al cual se llegaba por escaleras y con el mismo sistema que había planteado Miguel Ángel. Es decir, que no había que agujerear el techo más de lo necesario, salvo, por ejemplo, cuando estamos viendo acá, ¿sí?, estas cuñas que son las que apoyan sobre la pared, y el techo quedará completamente libre de cualquier tipo de agujereado. Bien, esto lo traigo porque se ha encontrado una carta que envió Miguel Ángel a un conocido, a un tal Giovanni da Pistoia, en el momento en que estaba pintando la bóveda de la Capilla Sixtina. Ahí está el original, en italiano en el centro, y ahí a la derecha está toda la poesía. Le dejo un minutito para que la lean y nada más. Bien. Ahí en el dibujo original estamos viendo al propio artista en una autocaricatura pintando el techo. Y esto ha tirado por tierra la vieja creencia de que Miguel Ángel pintó acostado la pintura de la bóveda. Miguel Ángel pintó todo esto parado y lo que tenía inclinado hacia atrás no era el cuerpo, era la cabeza. Es decir, durante los 4 años y pico que duró el trabajo de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel estuvo pintando en esa postura, lo cual con el tiempo le trajo algunos problemas de tortícolis bastante serios. Bien. El problema del andamio estaba resuelto. Venía el otro problema: ¿qué pintar? Los pintores de frescos saben que la diagramación de los frescos tiene que adaptarse al formato de la pared o del techo.
Y normalmente los formatos de las paredes o de los techos son rectangulares, son cuadrados, a veces son circulares, pero no mucho más que esto. Acá el formato de la bóveda era bastante complicado y bastante grande, casi 41 metros por 13 metros y medio. ¿Sí? ¿Qué hacer con esto? Bien, lamentablemente no se ha conservado el contrato firmado por el papado y Miguel Ángel para ver qué se hacía en la bóveda de la Capilla Sixtina. Pero lo que sabemos de esto es por una referencia que años más tarde hizo Miguel Ángel. El primer diseño para dicha obra fueron los 12 apóstoles entre los lunetos y en el resto una partición repleta de ornamentos como se usaba entonces. Bien, vamos a aclarar de qué se trata esto. La idea de los 12 apóstoles no estaba mal. Eso era una idea del Papa. ¿Por qué? Porque el espacio que queda precisamente entre los lunetos son las formas circulares, los arcos que están por encima de las ventanas. Los triángulos que están por esto encima de los arcos y los lunetos se los llama justamente a estos espacios intermedios, que son justamente 12. Entonces, digamos, había una cierta coherencia en decir, bueno, acá van a ir los 12 apóstoles. ¿Sí? Bien, pero esto, de alguna manera, impedía una partición de la bóveda más regular, como cualquier artista hubiese pensado, que es la de llevar las columnas pintadas que estaban de antes con unas líneas para que formaran unos arcos que atravesaran la bóveda de manera transversal. Si hacía estos arcos, no podían ubicar a los apóstoles. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hacer? La otra cosa que decía era que el resto, además de los apóstoles, estuviera partida en una zona de ornamentación como se usaba en ese entonces. ¿A qué se refería con eso? Unos años antes de lo que estamos hablando, en una excavación en la ciudad de Roma se descubrió los restos de lo que había sido la Domus Aurea o antigua Casa de Oro de Nerón, y que aún conservaba pinturas al fresco de los techos. Esas pinturas al fresco estaban al estilo romano de aquella época, agrupadas o diagramadas, mejor dicho, en formas geométricas que además tenían una decoración vegetal o de guardas. Bien, esto es una foto real del techo, de uno de los techos de la casa de Nerón, y que se supone, por esta reconstrucción ideal, que en su época una de las habitaciones de la casa de Nerón estaba decorada así como lo que estamos viendo. ¿Sí? Toda una partición, una diagramación geométrica con distintas escenas y decoraciones varias. Fíjense lo siguiente, esto lo traigo a propósito. En la Casa Aurea de Nerón se encontró esta escultura del siglo I después de Cristo, que es el Laoconte, al igual que otra escultura que es el Torso de Belvedere, que ambas esculturas forman parte de los museos vaticanos, y que esto también es importante, y lo traigo a colación, porque estas dos esculturas cambiaron la estética de las obras del propio Miguel Ángel. ¿Sí? Porque son unas esculturas muy volumétricas, muy expresivas en cuanto a la musculatura y a las expresiones en sí, ¿sí? Que después Miguel Ángel iba a adoptar este estilo para sus futuras esculturas, inclusive para la pintura de la Capilla Sixtina. Bien, al margen de esto, como se usaba entonces, estaba referido a lo que se había encontrado en la Casa Aurea de Nerón. Y esto que estamos viendo es una pintura que un gran artista del Quattrocento, conocido con el nombre del Pinturicchio, hizo para decorar una bóveda de los palacios apostólicos del Vaticano. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto que estamos hablando, ¿no? De una decoración geométrica, todo esto que están viendo acá está pintado y decorado con todo tipo de
de ornamentación. Bien, frente a esto, Miguel Ángel decide, bueno, ¿cómo diagramar? Se encontraron varios bocetos relacionados a la Capilla Sixtina, hechos por el mismo Miguel Ángel. Pero lo que tiene que ver con la estructura arquitectónica, se encontraron solamente estos dos. El de la izquierda se lo conoce como el boceto de Londres y el de la derecha el boceto de Detroit, porque están en museos de esas dos ciudades. ¿Sí? Fíjense que Miguel Ángel, además de los trazos arquitectónicos, en la misma hoja dibujaba bocetos de los personajes. Una cosa que llama la atención en estos dibujos es que los dos están hechos a mano alzada. ¿Sí? Es más, todos los bocetos arquitectónicos que se conservan de Miguel Ángel, de arquitecturas reales hechos en época posterior, también están hechos a mano alzada. Con lo cual, eso nos podría indicar que Miguel Ángel tenía una visión más artística que geométrica de cómo diseñar la arquitectura. Bien. El boceto de Londres lo que está mostrando es que partiendo de la idea de ubicar a los apóstoles entre los lunetos, bien, acá lo que hace Miguel Ángel es trazar una suerte de cornisa entre los lunetos que se ve interrumpida precisamente por el trono donde van a estar sentados los apóstoles. Por encima de esto encontramos como una especie de semicúpula que corona a ese trono unas decoraciones, unas columnas en donde se adosan unos angelitos, y después todo lo demás son formas de rombo que terminan en círculos, otros círculos enmarcados en cuadrados y una serie de cartelas con decoraciones varias. Una reconstrucción ideal en base a este boceto nos mostraría la bóveda de la Capilla Sixtina como hubiese sido si el boceto definitivo hubiese sido este. Con respecto al otro boceto, el boceto de Detroit, nos encontramos que la reconstrucción ideal aparece un poco más despojada, ¿sí? No tan cargada. Pero los apóstoles están ubicados en un trono que se ubica más abajo, con lo cual aparecen de un tamaño menor que la imagen que vimos antes. Vuelven a estar las columnas, otros elementos arquitectónicos como estos octógonos y estas barras que simularían poder conectar de una punta a la otra de la bóveda. Y esto que figura como una cornisa que en este caso no se ve interrumpida por el trono como la anterior, lo cual, cuando vemos esta reproducción, nos da la idea de un rectángulo. Ahora, este techo que estamos viendo acá también fue pintado por el Pinturicchio que mencionamos antes. Esto es la bóveda de la biblioteca que se encuentra al lado de la Catedral de Siena, la Biblioteca Viviana. Fíjense que la bóveda, digamos que es bastante parecida a la estructura de la Capilla Sixtina, ¿sí? Con los arcos, los triángulos, y lo que hizo Pinturicchio fue precisamente hacer un rectángulo que pasara por las puntas de los triángulos y que en ese rectángulo hubiese todo tipo de ornamentación. Todo esto pintado también, ¿sí? Es realmente muy llamativo. Todo esto que están viendo está pintado, ¿sí? Con las escenas, con las guardas, con lo cual, si nosotros observamos las otras pinturas hechas por el Pinturicchio, en este caso sí, están hechas para ser vistas desde la perspectiva. En cambio estas no, son puramente ornamentales. Pero de todas maneras, esto seguramente le sirvió como ejemplo a Miguel Ángel para ver cómo diagramar la bóveda de la Sixtina. Bien, el gráfico que vimos antes le agregamos el rectángulo, ¿sí? Este rectángulo, como ustedes pueden ver, no está planteado como una ornamentación de guardas, sino como una cornisa arquitectónica. Es decir, que la idea de Miguel Ángel era trabajar desde la representación arquitectónica y no desde la pura decoración. Cuando estuvo hecho ese rectángulo, esa cornisa le sirvió para poder después ubicar los tronos donde iban a estar sentados los apóstoles. ¿Sí? Esta vez
sin ningún tipo de semicúpula que las coronara. Los apóstoles iban a estar sentados acá. Esto le permitió ahora sí poder conectar de una manera como había pensado estas columnas que le quedaron de manera tal que pudieran unir de una punta a la otra los dos laterales de la capilla. Con lo cual, le quedó dividido en 9 paneles centrales, ¿sí? Que al mismo tiempo esos 9 paneles centrales iban a tener una diferenciación. De los 9 paneles centrales, 5 iban a tener un formato más reducido y los otros 4 un formato mayor. Bien, ahora, este es el diseño definitivo para la Capilla Sixtina en cuanto a la diagramación arquitectónica. En este momento nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué experiencia arquitectónica tuvo Miguel Ángel como para poder desarrollar esto? En realidad ninguna. Pero no nos olvidemos que cuando empezó a formarse como pintor, lo hizo en el taller de Ghirlandaio, que estaban pintando esos frescos que estaban divididos en columnas pintadas. Y además tenía el ejemplo de lo que habían hecho los pintores en la parte baja de la Capilla Sixtina. Eso por un lado. Por otro lado, cuando Miguel Ángel llegó a Roma, es indudable que tuvo que haber hecho algunos bocetos, algunos estudios de las ruinas romanas, como para poder inspirarse por su deleite de poder apreciar esa arquitectura. Pero por el otro lado, también tenemos que entender que previo a esto hizo un diseño en donde se aplica el criterio arquitectónico, que es precisamente el sepulcro de Julio II. ¿Sí? Porque no es que Miguel Ángel tuvo que hacer solamente las esculturas, tuvo que planificar todo, toda la estructura arquitectónica que contuviera a esas esculturas. Bien, no quedan bocetos de este primer proyecto de la tumba de Julio II de 1505, pero sí quedan varios documentos escritos que describen cómo era esa tumba. Y todos coinciden en lo siguiente, que la tumba estaba dividida en 3 sectores, un sector inferior, un sector medio y el sector superior, que el sector superior iba a tener la escultura del Papa con unos personajes como por ejemplo estos 2 ángeles. El sector medio iba a tener 4 grandes esculturas sedentes, 2 de cada lado, y algunos relieves hechos en bronce, que fue lo que pidió el Papa junto con las esculturas de mármol. En la parte baja iban a aparecer una serie de nichos que contuvieran otras esculturas y entre los nichos unas columnas que a su vez también contuvieran esculturas. Los relieves de arriba también iban a estar divididos por columnitas con esculturas. La parte de abajo, entonces, esto sería el plano, ¿sí? Esto es el alzado. En los frentes tenemos entonces otra vez, los 2 nichos con las 2 entradas que daban al interior donde realmente iba a estar el cuerpo del Papa. Bien. Como les dije recién, no existen dibujos originales de este proyecto de Miguel Ángel, que tuvo que ser postergado y el proyecto definitivo, bueno, es muy distinto de este original. Por lo tanto, las especulaciones son varias de cómo fue la forma, ¿sí? Pero todos los historiadores coinciden en que tuvo un formato parecido a este. El año pasado, un artista italiano, arquitecto, e historiador del arte, llamado Adriano Marinazzo, presentó una muestra en donde en esa muestra presentó una hipótesis. La hipótesis se basaba en que el diseño de la Capilla Sixtina estaba íntimamente relacionado con el diseño de la tumba de Julio II. Para eso creó una serie de imágenes digitales, como lo que estamos viendo acá, en donde se ven los 3 pisos de la tumba, el piso inferior, el medio y el superior, donde estaba la escultura de Julio II. El frente de esa tumba
Marinazzo lo que hizo fue colocar digitalmente también algunas esculturas, las que corresponden a las esculturas que finalmente se realizaron para la versión definitiva de la tumba, o sea, el Moisés y esta figura de una mujer, más en la zona inferior, las esculturas que no fueron utilizadas para la versión definitiva del sepulcro y que algunas fueron completadas y otras quedaron sin acabar, que son las que estamos viendo abajo y que están distribuidas entre la Galería de la Academia de Florencia y el Museo del Louvre en París. Bien, lo que quiero que vean es lo siguiente. De la parte superior, donde están sentados dos de los cuatro personajes, el Moisés y esta otra, aparecen sentados en tronos, con este formato que le dio Marinazzo, de acuerdo a los documentos que existen. Bien, y Marinazzo se preguntó, ¿esas formas de tronos no serían similares a las que después se utilizaron para colocar a los personajes en la Capilla Sixtina, que finalmente no fueron los apóstoles, fueron otros personajes? ¿Sí? Entonces, el planteo es este. En base a esto, Adriano Marinazzo diagramó estos tronos como si fueran en espejo para que estuviera uno encima del otro, de manera tal que quedaran lo que podría ser un relieve más otros dos relieves circulares y que los personajes estuvieran uno apuntando para un lado, el otro cabeza abajo con respecto al anterior, y que haciendo simplemente una repetición de estas formas podía hacerse coincidir con el formato de la Capilla Sixtina. ¿Sí? Bien, es una hipótesis. No se sabe a ciencia cierta si fue realmente así, pero es bastante factible. La cuestión es que Miguel Ángel hizo finalmente su diagrama arquitectónico de la Capilla Sixtina. Es una foto real de la bóveda de la Capilla Sixtina, lo único que está un poquito retocada. ¿Sí? Se han eliminado los personajes principales y las escenas del conjunto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver que la idea de Miguel Ángel era hacer una diagramación de carácter arquitectónico, no ornamental, como hemos visto en Pinturicchio. De hecho, pensó que para hacer estas columnas y estas cornisas, el color que debía utilizar debía ser un color similar al del mármol travertino que se encuentra en los monumentos principales de Roma. ¿Sí? Es decir, un mármol de color grisáceo amarillento. Y así es como se vería si no estuviesen puestas las figuras. Bueno, acá ya vamos viendo algunas cosas. En primer lugar, bueno, vamos a darle un poquito de acercamiento. Esto es bastante bien hecho, ¿no? Bien, haber sacado a las figuras. Esto no está hecho con inteligencia artificial, lo hice yo personalmente, así que ya todos tendrían que decir, oh. Bien, un trabajito que me llevó algún tiempo para poder sacar todas las figuras. Bueno, entonces, vamos viendo lo siguiente. Acá tenemos como una visión múltiple del conjunto, es decir, todos los personajes iban a estar sentados en estos tronos y enfrentados, algunos siempre iba a quedar cabeza abajo con respecto a los otros, ¿sí? Van viendo que hay un espacio en que queda la pintura del cielo, como si hubiese sido el cielo estrellado anterior, en cada una de las dos puntas. Bien, esta multiplicidad de visión le evitó a Miguel Ángel hacer lo que había sugerido Bramante, es decir, como que todas las figuras estuviesen vistas de abajo. Ya eso no le preocupó en absoluto. De hecho, cuando nosotros vemos los tronos, vemos que la cornisa de la parte superior del trono está siendo vista desde abajo, pero la base donde se apoya el personaje está siendo vista desde arriba. O sea que eso no manifestó para Miguel Ángel ningún tipo de preocupación. Por otro lado, vamos viendo que cada uno de los tronos tiene su propia perspectiva particular. Es decir, los capiteles
que está, todo esto, reitero, está pintado, ¿eh? Es decir, salvo los triángulos, los bordes, los triángulos, todo lo demás está pintado. Cada uno de los capiteles está hecho de manera tal de respetar la perspectiva a un punto de fuga que ya se conocía, se dominaba durante la época del Renacimiento. Pero si hubiese tenido que hacerlo desde un solo punto de vista, ahí todos los otros capiteles hubieran tenido que estar acordes a ese mismo punto de vista. Sin embargo, Miguel Ángel prescindió de eso e hizo que cada uno de estos paneles tuviera su punto de vista, su punto de fuga propio, ¿sí? Con lo cual se evitó un gran dolor de cabeza. Bien. Habíamos dicho que el contrato para el trabajo de la Capilla Sixtina fue en mayo de 1508, pero la obra en sí, cuando se terminó de armar el andamio y se empezó a pintar, la obra comenzó aproximadamente en enero de 1509. ¿Sí? Porque había que armar todo, había que armar todos los bocetos hasta dejarlo terminado. Y además había que sacar la pintura del cielo estrellado que quedaba de antes. Bien. El trabajo de la bóveda empezó en enero de 1509 y se hizo en 3 tramos. El primer tramo, desde la entrada hasta la mitad de la capilla, desde enero de 1509 hasta septiembre de 1510. Es decir, que para este tramo se tardó 1 año y 9 meses. Para el segundo tramo hubo un descanso y se recomenzó porque había que desarmar el andamio y ponerlo del otro lado, para armarlo del otro lado, y además de que el Papa estaba en otra guerra y todavía no autorizaba para que se hiciera la segunda parte. La segunda parte se comenzó en enero de 1511 y se terminó hacia septiembre del mismo año. Es decir, que se tardó 9 meses para la segunda parte con respecto a la primera. ¿Sí? Bien. El tercer tramo fueron la pintura de los lunetos, que eso se comenzó aproximadamente en enero de 1512 y se terminó en octubre de 1512, donde se dio por terminada la obra completa. Bien. La obra completa está graficada de esta manera. La sección central está conteniendo 9 historias del Génesis bíblico. En las 4 pechinas de las 4 puntas, que son lo que estamos viendo en color rosado, son historias relacionadas con escenas del Antiguo Testamento que tienen que ver con la salvación del pueblo judío. Los apóstoles fueron reemplazados por profetas del Antiguo Testamento y sibilas de los antiguos oráculos griegos, en tanto que los lunetos y los triángulos fueron decorados con personajes relacionados con los antepasados de Cristo. ¿Sí? Bien. Ahora, esto, digamos, es el diagrama final de la Capilla Sixtina. Y acá cabe preguntarse lo siguiente. ¿Este diagrama fue una idea únicamente de Miguel Ángel? ¿A él solo se le ocurrió hacer todo esto? ¿O recibió algún tipo de asesoramiento? Bueno, se cree que sí recibió algún tipo de asesoramiento y que lo más probable es que el asesoramiento haya provenido de este personaje, Egidio da Viterbo, que era un cardenal, un filósofo, un poeta y un humanista que ocupaba un alto cargo en la corte pontificia de Julio II. Egidio da Viterbo tuvo una formación humanística con los principales humanistas florentinos de la época anterior.
de los cuales estamos viendo acá a los 4 principales: Marsilio Ficino, Angelo Guagnolo Poliziano, Cristoforo Landino y Giovanni Pico della Mirandola. Bien, estos 4 filósofos humanistas fueron protegidos por la corte de los Medici, tanto por Cosme como su nieto Lorenzo de Medici, y con ellos tuvo trato el mismo Miguel Ángel durante su juventud, como ya hemos hablado, cuando también estuvo bajo el mecenazgo de Lorenzo de Medici. Bien, así que Miguel Ángel conocía a estos filósofos y, por supuesto, si bien, digamos, era joven cuando tuvo trato con ellos, y hay que ver si entendió de mucho la profundidad de su filosofía, pero de todas maneras sabía algo del tema. Dentro de un ratito vamos a ver más detalladamente a Marsilio Ficino y a Cristoforo Landino. Bien. No vamos a describir cada una de las partes de la Capilla Sixtina, porque si no nos tendríamos que quedar hasta pasado mañana y no es esa la idea. Entonces lo que vamos a encarar son 2 cuestiones: los cambios estilísticos realizados en la bóveda de la capilla a lo largo de estos 4 años y la cuestión simbólica de la obra general. Bien, vamos a empezar con el tema de los cambios estilísticos. Recién dijimos que la capilla estuvo dividida en 3 tramos. Acá anulé el tercero porque vamos a concentrarnos en toda la parte propia del techo que fue hecha en los 2 tramos. El primer tramo entonces fue desde la entrada hasta la mitad de la capilla. ¿Sí? Recordemos que en la mitad de la capilla estaba originalmente la transena. En la actualidad la transena está a esta altura, pero originariamente estaba acá, lo cual dividía entonces la entrada, el sector de los laicos del sector del clero. Bien, podemos ir apreciando algunas cosas. Vamos a empezar a acercarnos un poco. Más que nada con lo que tiene que ver con las historias del Génesis. Las historias del Génesis están divididas, como se vio antes, en 3 sectores, 3 grupos: la creación del mundo, la historia de Adán y Eva y las historias de Noé. Bien, el primer tramo entonces realizado llega hasta acá, ¿sí? Las 3 historias de Noé y una de las historias de Adán y Eva. Vamos a ver que las historias de Noé cuentan con una gran cantidad de personajes, muchos más que los que aparecen del otro lado, ¿sí? Esto, digamos, tiene que ver con las mismas historias, ¿sí? Para hacer la representación, pero a Miguel Ángel, cuando se terminó de desarmar todos los andamios de la primera parte y lo pudo ver desde el piso, se dio cuenta de que había demasiadas figuras y que tenían un tamaño bastante pequeño para ser observadas a 20 metros de distancia. Con lo cual recalculó para la segunda parte hacer unas figuras de tamaño más grande. Bien, esto también lo podemos observar, por ejemplo, en que los profetas y las sibilas, este pertenece al primer tramo, esta al segundo tramo, van a ver que tienen un tamaño mayor las del segundo tramo que la del primero, por la misma razón, para poder verse de una mejor perspectiva y además para pulir un poco mejor el tema de la curvatura de la bóveda, ¿sí? Y esto se ve claramente con la ubicación del suelo, donde está apoyado acá el profeta o donde está apoyada acá la sibila, lo cual hace que el tamaño, en este caso de la sibila, sea bastante mayor, ¿sí? Entonces, acá tenemos un cambio estilístico en cuanto a la cantidad de imágenes, el tamaño de las imágenes y el tamaño de los espacios. Al mismo tiempo, se puede observar que hay una modificación en cuanto al tema del color. El profeta Isaías fue hecho en el primer tramo, el profeta Daniel a la derecha fue hecho en el segundo tramo,
Y vamos a observar que el color del ropaje del profeta Isaías se maneja dentro de una gama colorística entre valores más claros y más oscuros, de acuerdo a la luz y la sombra. Salvo en esta manga, que tiene algunos toques de amarillo y algunos toques de gris-violeta, todo el resto permanece igual. En cambio, los ropajes del profeta Daniel van cambiando los colores en un mismo paño, desde el amarillo para la luz hasta el verde para las sombras. Lo mismo para la ropaje de abajo, que para la luz tiene un color malva y para las sombras tiene un color vermellón. Bien, esto, digamos, es un desarrollo de la pintura de Miguel Ángel entre la primera y la segunda etapa. El profeta Zacarías es el primer profeta que aparece por encima de la entrada a la Capilla Sixtina. Vemos que ocupa un espacio bastante holgado dentro del trono que se le asignó, comparando con el profeta que está de la otra punta, pegada al altar, que es el profeta Jonás, que parece que el trono le ha quedado chico. De hecho, sus piernas están colgando sobre lo que supuestamente son los apoyabrazos. Con los colores pasa lo mismo. Y con la postura exactamente igual. Observen la torsión que tiene el profeta Jonás comparada con la del personaje anterior, que es mucho más calma. Lo mismo se podría decir de los temas de la salvación que están pintados en las pechinas. El tema de Judith y Holofernes y el tema de David y Goliat. Están resueltos de una manera bastante equilibrada. La escena central está en el centro y los personajes secundarios están en los costados. Muy diferente de cómo resolvió Miguel Ángel las otras dos pechinas, con el castigo de Amán, en donde los personajes están trabajados con un escorzo mucho mayor, mucho más arriesgado, y los que están acá en la serpiente de bronce es todavía más caótico. ¿Sí? Entonces, esto muestra también un desarrollo estilístico en Miguel Ángel que después va a ser tomado por muchos artistas en la época posterior al Renacimiento, que se va a conocer con el nombre del manierismo. Bien. En cuanto a los personajes desnudos que aparecen por delante de estas columnas, ocurre exactamente lo mismo. Los cuatro que están a la izquierda forman parte del primer tramo. Si nosotros observamos bien, la diagramación de los dos cuerpos parece casi en espejo, por la postura de las piernas y de los brazos. Casi. En cambio, los que están del otro lado, hechos en el segundo tramo, son completamente independientes de las posturas el uno del otro. Comparados, por ejemplo, con estos. Bien, en esto también vemos un cambio. El tercer tramo, con los ancestros de Cristo, fue hecho de una manera insólita. Fue la última parte del trabajo. Y Miguel Ángel ya estaba tan ducho en el tema del fresco que, a diferencia de las pinturas que hizo arriba, las hizo directamente sobre la pared sin cartones previos. ¿Sí? O sea, fue directamente y pintó las figuras. ¿Sí? Con lo cual fue un trabajo de dominio muchísimo mayor. Bien. La zona donde están las 9 historias del Génesis se lo puede considerar como la zona principal, ¿sí? La columna vertebral de la Capilla Sixtina. Como dijimos antes, está dividida en 9 paneles. Y uno se podría preguntar, bueno, el Génesis en la Biblia empieza desde la creación del mundo hasta la historia de José en Egipto. ¿Sí? Es decir, que también incluye, además de lo que estamos viendo acá, la historia de Caín y Abel, la historia de Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel. Bueno, Miguel Ángel tuvo que hacer una selección de temas y eligió estos 9.
Bueno, vamos a empezar. A ver, algunas cositas nada más. Los tres primeros, que son de la historia de Noé, son estos: el sacrificio de Noé, el diluvio universal y la embriaguez de Noé. Digamos que siguiendo un orden cronológico, ese orden cronológico está alterado. Porque según la Biblia, primero fue el diluvio, después el sacrificio de Noé en agradecimiento por haberse salvado, y por último, la embriaguez de Noé, donde uno de los hijos lo ve desnudo, etc. ¿Sí? Esto, digamos, es una transgresión de Miguel Ángel, en parte para adaptarse al formato grande para el diluvio y a los formatos pequeños para las otras dos escenas. Ya se sabe que Miguel Ángel empezó con esta escena, la del diluvio universal, que es la que mayor cantidad de personajes tiene. Y que fue la que más dificultades les trajo, porque hacía mucho tiempo que no pintaba al fresco. Esta entonces fue la que más problemas le trajo por la técnica del fresco, que al principio se le enmoheció. Bueno, después se dio cuenta de cómo había que pintarlo y no tuvo más problemas. Ustedes saben que la técnica del fresco se va trabajando por sectores, porque se trabaja con la cal puesta fresca, la última capa sobre la cual se aplica la pintura, y hay que hacerlo con suma rapidez porque seca bastante rápido. Por lo tanto, hay que trabajar por jornadas de trabajo. Para el diluvio universal, Miguel Ángel se tomó, él y su equipo, 29 días de trabajo. Fíjense qué diferencia, por ejemplo, con las historias que están en la otra punta, muchas gracias, ¿sí?, de la creación del mundo, y sobre todo en la última, la separación de la luz de las tinieblas. Para el diluvio universal le tomó 29 jornadas de trabajo. Para hacer esta, ¿saben cuántas jornadas de trabajo empleó Miguel Ángel? Una. En un solo día hizo esto. Está bien que era más chica que la otra de tamaño, ¿no? Y de paso les cuento, los tamaños de las escenas grandes tienen 2,80 m por 5,70 m y las escenas chicas 1,70 m por 2,60 m. Bien, y acá también hubo una digresión en cuanto al cronológico, porque según los días de creación de la Biblia, esto fue el primer día, la separación de la luz de la tiniebla, la separación de las aguas fue en el segundo día, el tercer día la creación de las plantas y en el cuarto día la creación de la luz del sol y de la luna. Pero bueno, son digresiones permitidas para esta obra. Entre las dos zonas está el nexo necesario, la creación, las historias de Adán y Eva, la creación de Adán, la creación de Eva, y la que tenemos acá arriba, que es una escena doble, resuelta en el mismo lugar, en el paraíso, con la tentación y la expulsión del paraíso. Y digo que es un nexo necesario porque une lo que tiene que ver con lo espiritual, de la presencia de Dios, con lo humano, que tiene que ver, bueno, con lo que vino después y enseguida vamos a explicar. Bien, de estas tres escenas, seguramente la más conocida es la creación de Adán, ¿sí? Se ha utilizado para infinitas variantes, para distintas cosas, ¿sí? Y sobre este tema, sobre esta escena, hay también, ustedes van a poder ver, leer un montón de teorías diversas. Que si la capa de Dios es un reflejo o está tomado del firmamento de los antiguos dioses greco-romanos, o si esa capa tiene una forma de cerebro longitudinal, ¿no? Con lo cual ahí se explicaría el por qué Adán está con los ojos abiertos, o sea que no es que le da la vida, sino que le da la inteligencia. O si esta forma se puede asemejar a un útero del cual sale la vida. Bueno, las teorías son muchas y cada uno puede elegir si quiere creer en alguna o no. Pero
de esto lo que sí me interesa ver son un par de cosas. La famosa distancia de los dedos que separa a la mano de Dios de la mano de Adán, también la vamos a encontrar en la separación entre Eva y Dios. ¿Sí? Con lo cual, esto lo que está diciendo es que Miguel Ángel plantea esto como una separación, de hecho, entre la vida mundana, o sea, entre el plano humano y el plano divino. No se pueden tocar. Están ahí, pero no se pueden tocar, no se pueden entrelazar. La otra cosa que sí quería comentar es la presencia indudable de una figura femenina dentro del grupo de ángeles que están sosteniendo a Dios en su vuelo. Bien, acá también existen muchas teorías. De si esa figura femenina representa la sabiduría que transmite Dios al hombre, si esa figura femenina está encarnando a Eva antes de la creación de Eva, es decir, como que ya en los planes de Dios existía Eva, o si esa figura femenina es la encarnación, o mejor dicho, la presencia espiritual de la Virgen María. Bien, y con respecto a esto, tenemos que entender una cosa. El Papa Sixto IV, como mencionamos, era un devoto de la Virgen María. Su sobrino, Julio II, también. ¿Sí? Y ambos creían en la concepción, la Inmaculada Concepción de la Virgen. Que yo de esto me enteré hace poco. La Inmaculada Concepción de la Virgen fue un dogma que se oficializó por la Iglesia recién en el siglo XIX. ¿Sí? Esto yo no lo sabía. Pero entre las distintas corrientes de la Iglesia, entre los franciscanos, los agustinos, los dominicos, algunos eran inmaculistas, o sea, creían que la Virgen María ya formaba parte de los planes de Dios de la misma creación del mundo, y otros que no. ¿Sí? Pero bueno, esto podría considerarse como una referencia a esto. Bien. Lo que sí es cierto, y no hay ninguna duda, es que cuando uno entra a la Capilla Sixtina, el foco primero de atención es la creación de Adán. Como le pasa a este señor, que está mirando hacia arriba apenas entra a la capilla. Pero lo que le pasa a este señor es lo mismo que le pasa a cualquier visitante que entra en la Capilla Sixtina. Entra, se queda asombrado por todo lo que ve, y la vista lo primero que hace es ir hacia el techo. Con lo cual, las pinturas de las paredes quedan en un papel completamente secundario, porque la vista va dirigida hacia el techo. O sea que la cabeza gira hacia arriba. Al girar la cabeza hacia arriba, uno empieza a tener una sensación como de mareo, porque no puede mirar hacia abajo. ¿Sí? Y además tiene el miedo de chocarse con los otros turistas, que es lo normal. Y además pasa esto, que cuando uno entra a la Capilla Sixtina, observa que todas las escenas del Génesis están cabeza abajo. Y esto por la sencilla razón de que a los turistas los hacen entrar por el lado equivocado. ¿Por qué? En la actualidad, a la Capilla Sixtina, ya desde hace varios años, se entra por una puertita que está en el altar, no por la entrada principal. Y no se lo hace porque la entrada principal a la Capilla Sixtina, que es la Sala Regia, está inhabilitada para el público. Solamente pueden utilizarlo los miembros del clero o cuando se reciben dignatarios de otros países. Y recién ahí se puede entrar a la Capilla Sixtina. ¿Sí? Y esto, digamos que va en contra de encontrarle el sentido a la Capilla Sixtina. Bien, volvemos a esto. Esta vez con todo esto. ¿Por qué? Y acá nos metemos con la tercera y última parte de la charla. Habíamos dicho que este fue el primer tramo, hasta la mitad, que es la Transcena, el segundo tramo. Si ustedes observan las 5 escenas del Génesis en donde aparece Dios, coinciden con la parte del clero.
Es decir, la parte que se considera más espiritual, donde aparece el mismo Dios, está sobre el clero. Sobre la zona de los laicos no aparece Dios, aparecen todos los elementos que tienen que ver con la concepción del pecado. El primer pecado, el sacrificio para reconciliarse con Dios, el diluvio universal como castigo general, y después, bueno, una vez que se salva la familia de Noé, vuelve a comenzar con el pecado, con la desnudez de Noé y la embriaguez de Noé. Es decir, que esto es algo plenamente mundano, un pecado que se va a repetir por las características humanas propias. Charles de Tolnay fue un gran historiador del arte del siglo XX que dijo esto que está escrito acá. Las historias del Génesis deben ser vistas desde la entrada de la capilla hacia el altar. A través de esta interpretación, esta secuencia se convierte en las etapas de la ascensión del hombre hasta sus orígenes divinos. El programa iconográfico fue profundizado en base a una concepción filosófica de la existencia humana que no deriva de las enseñanzas eclesiásticas, sino de la filosofía platónica de la época. Miguel Ángel conocía esta filosofía de su juventud cuando estaba en la corte de Lorenzo de Medici y se mantuvo fiel a ella durante toda la vida. Bien. Bueno, vamos a aclarar un poco esto, todo este palabrerío. Es cierto, como dijimos antes, que Miguel Ángel pasó su juventud en la corte de Lorenzo de Medici y tuvo contacto directo entonces con los humanistas de la época. ¿Sí? Esto lo podemos ver en la Capilla Sixtina y además del asesoramiento que tuvo para hacerla, hay que entender que el trabajo inmediatamente anterior también tiene estas cuestiones. Volvemos a la tumba de Julio II. Recordemos que la tumba está dividida en tres zonas, la zona inferior, la zona media y la superior. La zona superior sería la zona espiritual. El Papa Julio II, acompañado por dos personajes, el cielo feliz de recibirlo y la tierra doliente de haber dejado ir a semejante personaje. La zona intermedia tiene, como dijimos antes, 4 personajes sentados. Moisés, de este lado de una de las entradas, San Pablo, del otro lado, al que no podemos ver, la escultura de San Pablo nunca fue hecha, la vida activa y la vida contemplativa del otro lado. Bien, ¿qué quiere decir esto? La vida contemplativa se consideraba a la vida espiritual, la de la vida cultural, la de la lectura, la de la filosofía, la de la meditación, y en cambio la vida activa se la consideraba a la vida normal de aquellos ciudadanos que hacen algo por su ciudad, por su territorio. Moisés y San Pablo, de alguna manera, representan los dos personajes más importantes de las dos religiones, la religión judía y la religión cristiana, porque ambos son los que recibieron el mensaje directo de Dios, Moisés y San Pablo. Es decir, tuvieron su parte de vida contemplativa y ambos fundaron las dos religiones, es decir, la vida activa. Con respecto a las figuras de abajo, enseguida lo vamos a ver un poco. Erwin Panofsky también fue otro historiador del arte muy importante de la época y dijo esto. Los neoplatónicos florentinos, los que vimos antes, citaban constantemente a Moisés y a San Pablo como los dos grandes ejemplos que habían alcanzado la inmortalidad espiritual incluso en la vida terrena. Una síntesis de acción y contemplación. El Moisés de Miguel Ángel, que fue hecho, contempla lo que los neoplatónicos llaman el esplendor de la luz divina, al igual que los profetas y las sibilas de la Capilla Sixtina. Esa luz divina, que dice al final, para citar a Marsilio Ficino, petrifica y casi aniquila el cuerpo mientras arrebata el alma. ¿A qué se refiere esto de la luz divina? Bien. Marsilio Ficino fue un traductor de muchas obras de la antigüedad, tanto griegas como de otras regiones. Se considera como uno de los máximos traductores de Platón, ¿sí?
y por supuesto comentaristas. En una de las traducciones que hace de Platón, y el comentario, es sobre el banquete de Platón. Que en el banquete de Platón el tema principal es cómo caracterizar al amor y la belleza y la relación entre ambos. Y en la obra de Marsilio Ficino, esta reinterpretación del banquete de Platón, dice que hay 4 furores divinos, según lo que decía Platón, ¿sí? El furor poético, que es la inspiración de los poetas y artistas; el furor místico, que se debe a la meditación más religiosa; el furor profético, que es cuando el personaje recibe el mensaje divino; y el furor del amor, que es la atracción a lo bello como una manifestación de la belleza divina. Ahora bien, en el banquete de Platón no se menciona todo esto, estos furores. Sí se menciona en otra obra de Platón, que es el Fedro, en donde sí aparecen estos 4 furores, y el Fedro, además de hablar, entre otras cosas, otra vez sobre la belleza y el amor, trata sobre la naturaleza del alma. ¿Sí? Platón decía que el alma caía desde el ámbito celestial para encarnarse en las formas de vida. Y cuando se encarna, por ejemplo, en un ser humano, se olvida de su origen divino, salvo cuando recibe alguno de estos furores por parte de alguno de los dioses, o cuando tiene alguna como una suerte de reminiscencia, cuando se contempla algo bello. Y tiene como ese deseo amoroso de acercarse a lo bello, y que Platón lo considera que es lo que recuerda inconscientemente de esa belleza divina que vio alguna vez. ¿Sí? Bien. Por otra parte, siglos posterior a Platón, aparecieron los neoplatónicos con Plotino a la cabeza, que planteaba que por encima de esas ideas de Platón había un ente que Plotino lo llamó con el nombre del uno, que, como dice ahí, es el principio primordial de todas las cosas. Que a partir del uno, de esa unicidad, se genera la multiplicidad de las cosas, a través de una suerte de emanaciones que el uno lo hace a través de lo inteligible, y que esa inteligible después, a través de eso inteligible, se crea lo que se llama el alma del mundo. Que a su vez, esa alma del mundo tiene almas superiores, que son las que están más habilitadas para contemplar una escala superior, y las almas inferiores, que se concentran más en el mundo sensible. ¿Sí? Plotino, como dice acá, dice que ese uno no es ni mostrable ni demostrable, sino que puede ser objeto de una intuición evidente. O sea, que está más cercano a una idea religiosa que a una idea lógica, a una idea de la razón. ¿Sí? Y esto, como dice acá, fue detectado bastante pronto por los padres de la Iglesia, San Agustín entre ellos, que asoció inmediatamente esta imagen del uno con Dios. Así que todo venía muy bien para los humanistas, sobre todo para Marsilio Ficino. De hecho, este debe ser Marsilio Ficino, que está queriendo comunicarse. De hecho, una de las obras más importantes de Marsilio Ficino es esta, que se llama Teología Platónica de la Inmortalidad del Alma. ¿Qué tal, Lindo título. ¿Sí? Teología Platónica de la Inmortalidad del Alma. Esta especialista en Marsilio Ficino, llamada Andrea Pohl, dice que la base teórica de Ficino fueron las lecturas de los diálogos platónicos, pero además las lecturas herméticas. ¿Sí? Y que el camino para descifrar esta cuestión de la divinidad no tiene que ser solamente a través de la razón, sino a través de una vivencia mística. De hecho, fíjense lo que dice Marsilio Ficino en la frase de abajo. Dice: la antigua teología gentil, o sea, la no judía, en la que Zoroastro, Hermes Trismegisto, Orfeo, Aglaofemo y Pitágoras estuvieron de acuerdo, fue contenida totalmente en la obra de nuestro Platón. Esa frase está en otro libro que se llama De Christiana Religione. ¿Sí? Entonces, la frase que dice al final, Andrea Pohl dice: su filosofía no es ni cristiana
no es cristiana ni neoplatónica ni hermética, sino que es un conjunto de todo eso, ¿sí? En donde confluyen paganismo y cristianismo generando una concordia entre ambos. Ahora, ¿cómo tomó la Iglesia esto? Una buena parte de la Iglesia lo tomó bien, ¿sí? Lo adoptó, incluso los papas, que tuvieron su beta humanística, se rodearon de clérigos que estaban de acuerdo con esta postura. Después estaban los otros más conservadores, podríamos decir, que lo miraban con cierta sospecha. Y de hecho, muchos años después, la situación cambió, ¿sí? Sobre todo con la aparición de la Reforma Protestante, que consideraba la Iglesia que esta cuestión de una vivencia mística de elevación hacia... y me olvidé de decir una cosa de Plotino, importantísima, que el alma busca trascender o retornar hacia lo inteligible o el uno. Bien. Perdón el desliz. Entonces, la Iglesia, mucho más adelante, con la aparición de la Reforma Protestante, consideró que aquellos que estaban de acuerdo con esto estaban de acuerdo con la religión protestante de un acercamiento más directo con Dios sin pasar por toda la institución de la Iglesia, ¿sí? Entre ellos, Miguel Ángel y su grupo de amigos que tuvieron cierta persecución hacia el final de su vida. Bien, Miguel Ángel conocía esta postura de este ascenso espiritual, pero también conocía la postura un poco más ortodoxa y apocalíptica del monje Savonarola, que hablaba de que la salvación se podía producir solamente a partir del arrepentimiento y de la expiación de los pecados. Si ustedes leen esa carta dirigida a este conde, digamos que es bastante fuerte. Bien, entonces tenemos estas dos posturas: el ascenso espiritual y la cuestión del pecado y la expiación de los pecados, del arrepentimiento y la expiación de los pecados. Se podría decir que ambas corrientes se encuentran en la Divina Comedia. Porque ustedes sabrán que la Divina Comedia es el camino que inicia Dante de esa selva oscura, que es como una especie de incertidumbre existencial, para dirigirse por un camino guiado primero por Virgilio y después por Beatriz, pasando por las tres etapas, ¿sí? El infierno con el castigo a los pecados, el purgatorio en donde los que pecaron pero se arrepintieron en vida hacen su expiación, y la parte puramente espiritual, que es el paraíso. Para los que hayan leído la Divina Comedia completa, recordarán que la imagen que describe Dante sobre Dios es la de un punto de luz alrededor del cual giran los círculos angélicos. O sea, parece una descripción más parecida al Uno de Plotino que al Dios antropomórfico de la Biblia. Bien, de todas maneras, la Divina Comedia junto con la Biblia fueron los dos libros de cabecera que tuvo Miguel Ángel. Entonces, teniendo en cuenta esto, se puede entender mucho mejor tanto el sepulcro de Julio II como la pintura de la Capilla Sixtina. Porque ahora sí, la parte de abajo contiene unos personajes que representan victorias sobre unos vencidos. Y además, unos cuerpos que se están retorciendo de una manera bastante particular. Y se considera dentro de lo que sería la lectura neoplatónica humanista, que estas victorias representan la victoria de la virtud sobre los vicios, y que estos personajes lo que están haciendo son el alma que trata de escapar al cuerpo. O sea, no a través de la muerte, sino a través de despojarse de las necesidades materiales para elevarse espiritualmente. Bien. André Chastel, otro gran historiador del arte, hace una comparación similar, diciendo que los tres planos de la bóveda de la Capilla Sixtina serían el plano más bajo, con los antepasados de Cristo,
que es el de la materia y de las pasiones. El del alma iluminada, pero inquieta, que es el plano de los profetas y las sibilas, y el último, que es el puro e inteligible, que son las escenas del Génesis. Bien, Charles de Tolstoy dice entonces que las historias de Génesis revelan el regreso del alma presa del cuerpo hacia Dios. La idea de la deificación o el retorno difundida por la filosofía neoplatónica renacentista. Entonces, hay que entender que la zona central con las historias de Génesis tiene una doble lectura. Desde el altar hacia la entrada, que es la lectura cronológica, y desde lo espiritual hacia el pecado, o al revés, desde la entrada hacia el altar, el camino de la elevación espiritual. Charles de Tolstoy asegura también otra cuestión interesante, que este tema de la elevación espiritual está relacionado con el motivo por el cual fue construida la Capilla Sixtina, por la cuestión dedicada a la Asunción de la Virgen. Recuerden que, según la religión, la Virgen ascendió en cuerpo y alma. Entonces, hay una relación, establece Tolstoy, entre la elevación espiritual que propone las pinturas de la bóveda y el motivo principal por el cual fue construida la capilla. Esto está un poquito, no sé si alcanzan a leer. La decoración cuatrocentista de la capilla tuvo una inevitable influencia en el plan de Miguel Ángel para pintar la bóveda. ¿Y cuál es la influencia? En las pinturas de abajo. Habíamos visto que las pinturas fueron colocadas desde el altar hacia la entrada en un sentido cronológico. Por lo tanto, las pinturas de la bóveda también tenían que respetar ese sentido cronológico. ¿Sí? Pero al mismo tiempo está ese otro sentido que va desde adelante hacia atrás, que es el camino que está propuesto desde el pecado hacia lo espiritual, desde lo mundano hacia lo espiritual. Entonces, dice que Dios es visto como el origen y el fin último de la historia humana. El origen desde acá hasta acá y el fin último desde la entrada hacia el altar. Claro que esto necesita la colaboración activa del visitante para poder hacer ese camino. Es decir, que para todos ustedes que vayan en un futuro a visitar la Capilla Sixtina, cuando los hagan entrar por atrás, vayan hasta la entrada y hagan el camino que deberían hacer. Bien. Charles de Tolstoy también observa una cosa interesante con respecto a las 5 últimas escenas, que son las que están arriba del clero, que hace también como una ida y vuelta, es decir, el camino de elevación, pero al mismo tiempo un camino contrario, desde la elevación hasta lo que tendría que ser con el origen de lo humano. Y esto está, según Tolstoy, una observación interesante, dirigido por las miradas de los profetas y sibilas, que de este lado miran hacia el altar, en cambio del otro lado miran hacia la entrada. ¿Sí? Bueno, es una observación. Bien. De Tolstoy también observa una cosa con respecto a los sibilas y los profetas. Siempre se dice que los profetas y las sibilas son los que anticiparon la llegada de Cristo. Sin embargo, Tolstoy propone otra cosa, que no son necesariamente los que anticipan la llegada de Cristo, sino que los profetas y las sibilas están colocados estratégicamente de acuerdo a la representación del Génesis. Porque, por lo que estuvo estudiando y lo pudo comprobar, los temas de la Biblia relacionados con estos profetas específicos están relacionados precisamente con temas relacionados con lo de Génesis. Y lo mismo ocurre con los oráculos sibilinos, que, según dice acá, son representados por las 5 primeras de la lista mencionada por las divinas instituciones de Lactancio, en relación con la creación del mundo, del hombre y su caída.
Bueno, para terminar, Edgar Wynne, otro historiador, dice, así precisamente, estos 7 profetas fueron seleccionados de los 16 que aparecen en la Biblia, y estas 5 sibilas entre las 10 o 12 registradas en la tradición del siglo XVI. Y no fueron elegidas al azar, sino que se pueden determinar las conexiones de sus profecías con las historias de la creación pintadas en el centro, con las salvaciones milagrosas de las esquinas y con los medallones, cuyas escenas se tornan perfectamente explicables cuando se los considera de esta manera. Ahora, una cosa que no es perfectamente explicable y que da lugar a muchas posturas es qué pasa con los personajes secundarios. Es decir, los desnudos que tenemos acá, los desnudos que tenemos acá, los desnudos cariátides que tenemos en las columnas y los desnudos que acompañan a cada uno, los angelitos que acompañan a cada uno de los profetas y sibilas. Bueno, acá nuevamente las teorías son muchas, pero si lo analizamos en una clave humanista neoplatónica, se podría decir que estos genios que acompañan a cada uno de las profetas y las sibilas serían la representación del intelecto, que los desnudos que aparecen arriba son esa representación del deseo de alcanzar la belleza o de alcanzar la espiritualidad. Que estos angelotes, que están en pares, varón y mujer, que están tomadas probablemente de las antiguas esculturas de Eros y Psique, están relacionados con lo mismo, con la relación del amor con la psicología, bueno, con el psiquis, ¿sí? Incluso, si nosotros nos fijamos bien, los triángulos donde se ubican estos personajes están más oscuros que el resto, lo mismo que estos espacios, más oscuros que el resto. Que se podría decir perfectamente que es justamente para realzar por luz y sombra la zona que es más importante. Pero también, analizándolo desde una clave neoplatónica, la postura de estos personajes, que se parecen bastante a figuras escultóricas de las antiguas deidades de los ríos de los romanos, podrían representar, siguiendo ese concepto, la idea de lo transitorio. Y que estos cráneos que aparecen en todas las puntas de los triángulos serían la idea de la muerte, pero que a su vez el carnero, que fue utilizado por Abraham para reemplazar en el sacrificio a su hijo Isaac, tendría también esa cuestión espiritual, y que el carnero también pudo ser símbolo en una época de la actitud frente a la muerte. ¿Sí? Bien, vamos terminando con este resumen de Edgar Wynne, que dice: el programa de la bóveda de la Capilla Sixtina es un símbolo que anticipa la salvación. Miguel Ángel rechazó el plan original de representar a los 12 apóstoles, que poseen en sí mismos la verdad de la salvación. Lo sustituyó por los profetas y las sibilas, que pertenecen a la época en que el Salvador no había aún aparecido, y anuncian su llegada, pero a través de alegorías. Los antepasados de Cristo, que acompañan a la profecía de los profetas y sibilas, son también símbolos de la llegada de ese Salvador. Y ambas series, tanto de los videntes, o sea, los profetas de la sibila, como de los ancestros, son complementadas con los relatos de la creación y la historia de los primeros tiempos del hombre, desde la caída hasta la expulsión del paraíso, desde los pecados de los descendientes de Adán hasta el diluvio y la vergüenza de Noé. Las pinturas de las 4 esquinas, con las historias de Moisés, Esther, David y Judith, traen las buenas nuevas mostrando 4 ejemplos de la salvación milagrosa del pueblo elegido. Bien, esto, digamos, se podría decir que está más en relación con la espiritualidad de Miguel Ángel, que con el tiempo se fue haciendo más profunda, y cuando se dedicó a la poesía, escribió este poema que está relacionado con todo lo que acabamos de decir.
¿Leyeron todo ya? Bueno, entonces, con esto terminamos, pero un pequeño obsequio para todos. No, esto no. La calculadora no. Una visita virtual a la Capilla Sixtina que se encuentra en una página Disculpen que a veces va un poco rápido, pero es medio difícil de manejar. El escudo papal de la Rovere. Estas dos ventanas que están pintadas también. Bueno, terminamos.